Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien por ahí. En la anterior entrada, y en 1000 entradas en este canal, hemos hablado de los distintos retos que tiene que superar una hipotética electrificación del parque móvil en el país. En esta entrada quería hacer un compendio, un resumen de lo que son para mí los 10 retos en forma de pregunta, sin una respuesta todavía, pero los 10 puntos claves que hay para mí que superar para hacer una transición hacia la electrificación del parque móvil, de la inmensa mayoría del parque móvil en los próximos años, si queremos cumplir con los objetivos que nos estamos marcando en la Unión Europea. Así que sin más dilación vamos a empezar a repasar cuáles son estas preguntas, cuáles son estos objetivos, de una manera sucinta, pero que espero que suficientemente clara. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ello. Pregunta número 1 y para mí clave. Recarga de los vehículos eléctricos. Como os he contado en este canal 1000 veces, todo en el vehículo eléctrico se reduce a la tecnología de la batería y a la recarga de la misma. Es falso, es un falso mito que un vehículo eléctrico sea un producto excepcionalmente tecnológico. El vehículo eléctrico existe desde el siglo XIX y si no ha conseguido abrirse paso en el mercado, aparte de 1000 cosas, es por la dificultad de encontrar una tecnología de batería y una tecnología de recarga de las baterías que sea lo suficientemente satisfactoria y lo suficientemente económica para producirla a escala y que pueda sustituir a un automóvil de combustión. El reto del automóvil eléctrico es sobre todo la tecnología de la batería. Relacionado con esto está su producción, su fabricación, pero ese sería el punto número 2. La gran cuestión es cómo vamos a recargar nuestros vehículos eléctricos. ¿Lo vamos a hacer en casa? ¿Lo vamos a hacer en supercargadores? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para cargar el vehículo eléctrico? Esa es la gran cuestión. Y la gran cuestión también, que sería el punto número 2, es si el usuario final va a pensar que el vehículo eléctrico es equivalente a un coche normal o a un automóvil o es otra cosa, y lo va a aceptar, y me explico. Hasta la fecha el automóvil ha sido un producto de consumo que tiene la gran ventaja de permitirnos ir a donde queramos en el momento en el que queramos. La gasolina no es un problema y con la autonomía que tienen los vehículos actuales prácticamente todos los coches nos hacen que nos despreocupemos del asunto del combustible. Con un vehículo eléctrico actualmente pasa todo lo contrario. Algunos le llaman a eso a la ansiedad de la autonomía o la ansiedad del vehículo eléctrico, el hecho de que te quedas sin electricidad y no sabes dónde recargar. Así que te puedes ir imaginando, madurando, que es fundamental tener una red de recarga y especialmente de recarga rápida cuando te mueves en viaje. Una ventaja del vehículo eléctrico es que allá donde hay un punto de carga hay la posibilidad de recargar el coche. Entonces lo ideal es que pudiéramos recargar nuestros coches en casa, pero para eso tenemos que hacer pocos kilómetros porque la recarga del enchufe estándar es muy lenta. Estamos hablando de que en una batería muy potente prácticamente tardamos 2/3 o un día entero en cargarla completamente. Y estamos hablando de que en unas horas, 4 o 6 horas, apenas tendríamos 40, 50 kilómetros, 30 kilómetros en función del tipo de vehículo del que dispongamos. ¿Cómo vamos a manejar todo eso? Tercera pregunta o tercera cuestión. La inmensa mayoría de los coches en España duermen en la calle. ¿Cómo vamos a hacer para recargarlos cuando duermen en la calle? Ya sé que no todo el mundo repostamos todos los días, ni todo el mundo mueve los coches todos los días, pero se tiene que generar la suficiente infraestructura de recarga y de recarga rápida para que se pueda utilizar el automóvil de una manera equivalente al automóvil actual. De hecho, yo tengo mis dudas de que un coche eléctrico se le pueda llamar automóvil, en tanto en cuanto es un sujeto pasivo, que acumula la energía, pero no la genera, no genera una reacción termodinámica como en un vehículo de combustión, que es una propia central eléctrica, por decirlo de alguna manera, nuestros coches, los que utilizamos ahora mismo. Con los coches eléctricos lo que hacemos es cargarlos de energía y gastarlas de una manera, entre comillas, pasiva. Al final también llevamos un depósito de energía en forma de gasolina o diésel o de gasoil en el coche, pero es otro sistema. Y cuando el coche se queda sin electricidad, la cosa se pone más complicada, también por los tiempos de recarga. En función de cómo el país sea capaz de generar soluciones para este problema de la recarga, en tanto en cuanto en España vivimos en pisos y los coches están en la calle, no somos Inglaterra, no somos un país extendido como puede ser Inglaterra en el que se vive en casas o Estados Unidos en el que se vive en casas. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Cuarto punto, que no atañe a los particulares, pero sí a las eléctricas. ¿Cómo vamos a hacer para llenar todo de puntos eléctricos y quién va a pagar eso? ¿Van a invertir las empresas eléctricas? ¿Quién va a hacer las inversiones? Y no me estoy refiriendo a generar la energía ni transportarla por las líneas de alta tensión. El problema está en la última milla. Cuanto más nos acercamos al punto de la recarga, más complicado es aumentar la capacidad de producir electricidad en el punto de recarga. Ahí es donde está el gran coste. Y de la misma manera que no es ningún problema que haya un centro de telecomunicaciones de Telefónica con fibra óptica para dar a miles de ciudadanos, pero al final hay que levantar el suelo para que en tu edificio, si no lo hay, llegue la fibra óptica. Pues esto es lo mismo. ¿Quién va a pagar eso? ¿Lo va a pagar la Telefónica, es decir, la eléctrica, o lo vas a pagar tú en forma de tarifas? ¿Quién va a hacer esas inversiones?
Esa es la segunda clave, al margen de saber cómo vamos a recargar millones, estamos hablando de que en España hay más de 25 millones de coches circulando y que los tenemos que sustituir con 25 millones de coches eléctricos que en algún momento se van a cargar. No todos los días y no todo el mundo al mismo tiempo, está claro, pero al final el mundo se sigue moviendo y tenemos que decidir y saber si al final el vehículo eléctrico va a ser equivalente al que tenemos ahora o vamos a perder como consumidores por todas estas particularidades que tienen este tipo de vehículo. Esa es una gran pregunta. Siguiente pregunta, siguiente cuestión, ¿de dónde va a salir la energía con la que cargamos los vehículos eléctricos? En un contexto en el que queremos apagar las centrales de carbón, que hasta la fecha eran más del 20% de la generación eléctrica que hay en este país, y en un contexto en el que queremos apagar también las centrales nucleares. Hoy en día, el país que genera más energía limpia en lo que se refiere a emisiones de CO2, que no hay que confundir con las emisiones de las partículas nocivas y de los gases nocivos para la salud de las personas, el país líder en emisiones de CO2 es Francia, en reducción de emisiones, porque Francia tomó la decisión estratégica de generar su electricidad sobre todo con energía nuclear. De tal manera que cargar un coche eléctrico en Francia es mucho más ecológico a nivel de emisiones relacionadas supuestamente con el calentamiento global que hacerlo en Alemania, por ejemplo, o que hacerlo en Holanda, un país supuestamente muy verde. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues se supone que con renovables. Hay que aumentar exponencialmente la inversión en renovables para que podamos tener una energía eléctrica más limpia que acabe en nuestros coches y de esa manera hacer que todo el proceso efectivamente sea limpio. Porque electrificar el parque móvil conlleva necesariamente tener en cuenta todo el proceso, si no estamos haciendo trampas. Si vivimos de cargar nuestros coches eléctricos con gas, con centrales térmicas y con carbón, pues lo único que estamos haciendo es desplazar toda esta polución hacia los centros de producción de la energía. Así que hay que hacer una revolución aparejada al automóvil eléctrico, que es la de la generación de la electricidad con renovables. Las renovables son intermitentes. ¿Cómo las cubrimos? Cuando por la noche las placas solares no están produciendo. ¿Cómo las cubrimos? Cuando hay sequía, es decir, no llueve mucho, como pasó en el año 2017 y España aumentó exponencialmente las emisiones de CO2. ¿Cómo la cubrimos los días que no hay viento? Tiene que haber un remanente de generación eléctrica que sea térmica, es decir, que se pueda generar a demanda, en definitiva, o también acumular la energía eléctrica solar o eólica, o acumular la energía hidráulica, que no es nada barato hasta la fecha. Esa sería la cuestión número 5. ¿Cómo vamos a solucionar todo eso? ¿Quién va a pagar la transición hacia las energías renovables? ¿Va a haber incentivos para la inversión? ¿Quién va a invertir? ¿Vamos a ser nosotros o fondos extranjeros como pasó en el pasado, a los que ahora les estamos teniendo que devolver montones de millones de euros porque no cumplimos con lo que prometimos a nivel de tarificación? Sexto asunto, el asunto fiscal. El automóvil y el petróleo mueve 15.000 millones de euros de impuestos solamente por los hidrocarburos. Si acabamos con ellos, todo ese dinero que recaude el Estado, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién va a ser el que va a cubrir esa factura? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde lo vamos a sacar? Es una pregunta muy interesante que nadie de momento ha contestado porque no hay ningún plan al respecto. Punto número 7. ¿Quién va a fabricar los automóviles eléctricos? Somos un país eminentemente manufacturero, un país que se dedica a fabricar coches de una manera pasiva. Aquí no se desarrollan las tecnologías, aquí tenemos las factorías donde se ensamblan los coches y las empresas de la industria auxiliar que nutren de piezas, de partes a toda esa industria. Está habiendo mucha presión por parte de la Europa del Este, por parte del norte de África y por parte de Asia para trasladar todos estos centros productivos fuera de Europa. ¿Qué va a pasar con España en los próximos 20 años? Se habla mucho de que aquí, cada vez que llenamos el depósito de combustible, estamos regalándole el dinero a otros países extranjeros. Si generamos nuestra propia electricidad, efectivamente estaremos contribuyendo a la riqueza. Veremos de quién posee esa electricidad y cómo nos la vende, teniendo en cuenta que la autogeneración eléctrica es muy complicada en tanto en cuanto en España el 70 y pico % de la población vive en pisos. Y en los pisos no hay suficiente superficie para cubrir toda la necesidad eléctrica de las casas. ¿Quién va a generar esa energía verde y quién va a llevarse el dinero? Si pasamos a la energía eléctrica verde, ya no vamos a comprar petróleo, pero las baterías, ¿quién las fabrica? ¿En España tenemos litio? No. ¿En España tenemos la tecnología para fabricar las baterías de litio? Tampoco. Esa es la cuestión número 7. Vamos a dejar de ser dependientes del petróleo, pero pasaremos a ser dependientes del litio si es que no hay una tecnología nueva de baterías, que de momento en el horizonte fuera del litio no es previsible que la haya, al menos a una década vista, a 10 años vista. Esa sería la pregunta número 7. Y la pregunta número 8, relacionada con esta, es incertidumbre en la industria. Relacionada con la fabricación de las baterías, no nos libramos de depender del extranjero y tampoco tenemos la tecnología. Consecuencia, ¿quién va a fabricar los automóviles eléctricos?
Quizá te sorprenda saber que más del 50% de los automóviles eléctricos que se fabrican hoy tienen un único país consumidor, que es China. Todo se va a China, todo se desarrolla en China. Las baterías de los automóviles eléctricos de las marcas europeas que se están comprando hoy en día se fabrican en Japón, en Corea o en China. Cuando te compras un BMW, nada menos que un BMW eléctrico, llevas una batería china o vas a llevar una batería china. ¿Qué va a pasar con Europa y con la fabricación de las baterías? La primera generación de baterías, no tenemos industria en Europa ni fábricas para desarrollarlas. ¿Qué va a pasar con la segunda generación de baterías que va a aparecer entre 2025 y 2030? ¿Vamos a ser capaces en Europa de tener el liderato o lo vamos a perder definitivamente? Es posible que haya una decadencia en Europa en lo que se refiere a la fabricación de automóviles, aunque tengamos parte del know-how y de la forma de fabricar coches más potente que hay en el mundo y también del desarrollo tecnológico, como por ejemplo la conducción autónoma. Es posible que perdamos el tren en materia de propulsión. Esta es otra gran cuestión que no está nada clara en la mente del usuario. He dicho que el automóvil eléctrico no es un producto avanzado ni tecnológico, pueden ser las tecnologías que lo circundan, que lo rodean, como las telecomunicaciones y el coche conectado, pero el vehículo eléctrico no tiene nada de especial. Y cuando digo que no tiene nada de especial es que el motor eléctrico está inventado desde hace décadas y no hay mucha evolución tecnológica, salvo que salga algo mega disruptivo que de momento no esperamos. Un motor eléctrico es la cosa más sencilla del mundo. Van a aparecer fabricantes de coches eléctricos de debajo de las setas, sobre todo de Asia, de China. Y aparejado a esto, todas las instalaciones eléctricas que hay que hacer extra para que nos lleguen los recargadores a los coches, tampoco se puede hacer grandes innovaciones, porque está todo medido al milímetro. El asunto de la electricidad no es nada novedoso, así que aquí no hay que esperar grandes milagros ni economías de escala. Vamos a ver cómo se fabrican esos coches, quién los fabrica y a qué precio, teniendo en cuenta todas estas claves, porque la clave del automóvil eléctrico, si os digo que el punto de recarga y su coste es el que es y no va a cambiar, y que en el motor eléctrico hay muy poco margen y no van a salir motores eléctricos especialmente más eficientes, todo el misterio, como ves, y toda la apuesta se reduce a un único componente, que es la batería. ¿Quién va a desarrollar estas baterías del futuro? Ya os digo que la primera generación de automóviles eléctricos la hemos perdido en Europa. Vamos a ver qué pasa en la segunda. Noveno asunto. ¿Hay suficientes automóviles eléctricos para satisfacer al mercado en los próximos 10 años? Si de repente todo el mundo quisiera comprar un coche eléctrico, ¿podría hoy en día? La respuesta es que no, que la demanda puede ser superior a la oferta en un escenario en el que todo el mundo le dé por comprar coches eléctricos. Esto es muy importante y muy poca gente lo tiene en cuenta. Y estamos en el huevo y la gallina o en la pescadilla que se muerde la cola. Hasta que no haya muchos puntos de recarga, no va a haber muchas personas comprando coches eléctricos, salvo en las ciudades, porque por la normativa acabe siendo obligatorio hacerlo. Pero al final, cuando todo el mundo quiera un coche eléctrico, vamos a tener suficientes disponibles. Esto es un proceso largo, que va a durar como mínimo una década, en el mejor de los casos siendo muy optimista, y probablemente 2. Nos vamos a dar de narices, de morros, en 2040 antes de que nos demos tiempo, y veremos si tenemos este problema resuelto, el de que haya suficientes coches y suficiente oferta de cargadores, y a ver con qué tecnología de batería llega este momento. En definitiva, mucha incertidumbre. Y por último, vamos a ver, punto número 10, la gran incertidumbre es vamos a ver si no nos empobrecemos y quebramos antes de que lleguemos a todo esto. Es decir, de que la gente asustada, porque a mí ya me están llegando llamadas según está grabando esto, de gente que quiere comprar un coche, o un coche de segunda mano, pero ya no se atreve, por lo que pueda pasar, porque no le dejen entrar a la ciudad, o porque piense que el automóvil térmico está muerto. Sí, 2040, pero la mayoría de las personas ya tienen la incertidumbre metida en el cuerpo. Imaginad ahora los que están vendiendo coches y de repente la gente les empieza a pedir: ¿qué pasa? ¿Dónde está mi automóvil eléctrico? Yo quiero mi coche eléctrico, que lo he visto en la tele. Eso, aunque os parezca increíble, aunque estemos hablando de 21 años y pico a vista, está ocurriendo a día de hoy. Imaginad que se dejan de vender coches, que la gente empieza a alargar la vida útil de su coche térmico porque quiere esperarse hasta que haya una infraestructura de recarga y ya pasar al coche eléctrico, aunque todavía le falten 8, 10, 15 años para comprar su coche eléctrico. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Va a dejar de venderse coches? ¿La gente va a decidir, en este punto número 10, comprar coches, tenerlos en propiedad y empezar a alquilarlos? ¿Qué va a pasar con aquellas familias que quieran tener un coche eléctrico porque necesiten moverse a un sitio, pero también necesitan uno térmico para hacer sus viajes porque no hay suficientes cargadores? ¿Qué va a pasar con aquellas familias que piensen que a lo mejor es bueno tener un coche eléctrico como segundo coche, pero no puedan acceder a él económicamente? En definitiva, hay tantas incógnitas y tantas preguntas a responder que es un asunto apasionante y que puede haber una transición bestial y que nosotros la vivamos, que sería una cosa muy bonita, pero también asoman, afloran, con todas estas preguntas y cuestiones e incógnitas de quién va a pagar y desarrollar toda esta fiesta,
un montón de incertidumbres que pueden convertirnos en más pobres o pueden hacer que la movilidad sea más pobre que haga años. Vamos a ver qué ocurre. En definitiva, yo creo que estos son los 10 grandes retos. Dentro de cada reto he deslizado más preguntas, pero 10 bloques de preguntas que hay que responder, 10 retos que superar para hacer que la transición hacia la electrificación sea tan rápida como se prevé y exitosa. Y sobre todo que a los usuarios, al usuario final, que es el gran pagano, no le cueste toda esta fiesta mucho dinero. Vamos a ver qué ocurre, seguiremos muy atentos en este canal y os lo seguiremos contando. Estas son las claves, espero que estés de acuerdo conmigo y si tienes más preguntas, pues te agradezco mucho que escribas, que preguntes, que comentes, que le deis a like, que recomiendes este vídeo y por supuesto que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta una nueva entrada. Hasta luego.